Amigos, muy buenos días. Ya, ¿cómo están? Reintegrándonos una vez más a su programa Desafío con nuestro amigo el maestro Rafael Loret de Mola. Buenos días, ¿cómo está, maestro? Pues muy bien, Damore, muy bien, gracias a Dios, gracias a tu llamada, gracias a los amables amigos de Radio Morelos. Empezamos esta semana corta en cuanto a lo laboral, pues con muchas noticias, con muchas incidencias, con muchos problemas. Lamentablemente siempre estos nos atormentan más que las cualidades y que las cosas positivas. Lamentablemente suben las cosas cuando más necesitamos el dinero. También es cierto que al regresar a casa después de un fin de semana largo, nos damos cuenta de que nos faltan cosas en lo espiritual, en la conciencia, que ya las cosas no las disfrutamos igual, quizá porque lo material ha superado a lo espiritual. Y yo creo que vale la pena que hiciéramos siempre estas reflexiones para valorar lo positivo que tenemos alrededor nuestro. Y no solamente creer que la felicidad y la bondad y la generosidad nacen de los obsequios materiales, el darle 5 pesos a nuestros hijos, el comprarles algo que quizás no necesiten, cuando hay tanto sufrimiento en el mundo. Así es. Y sobre todo hay tanto sufrimiento en México. Pero finalmente, qué bueno que lograron relajarse aquellos que pudieron salir de vacaciones. Qué malo que haya mucha gente que con trabajo haya podido ir al cine o quizá ni eso, o más bien las mayorías ni siquiera pudieron tomarse una taza de té, por no decir cualquier otra cosa, en estos días tan complejos en los que ya no nos rinde el dinero para nada, en los que el poder adquisitivo está a la baja y en donde la angustia es la que va a la alza, mi querida Ramón. Así es, maestro. Pues sí, siguen muchas dudas, por supuesto, muchos cuestionamientos por parte de la gente que lo sigue con mucho cariño. Y algo que es importante, a ver si nos puede usted apoyar sobre qué tan factible o de qué sirve tanto la conferencia de los de gobernadores. ¿Tú te acuerdas, Amore, que hace algunos años, cuando surgió la Conferencia Nacional de Gobernadores, sí, prácticamente resultaba un exitoso contrapeso, precisamente para frenar aquellos impulsos presidencialistas de los gobiernos de la derecha, tanto el de Fox como el de Calderón? Así es. Durante los últimos años, anteriores a la segunda alternancia, el que más benefició, el que más desplació, el que más obtuvo como beneficiario directo los privilegios de esta CONAGO, como se llamó, fue precisamente el señor Enrique Peña Nieto en su calidad de gobernador del Estado de México. Gracias a esta conferencia pudo tener ocasión y pretexto de viajar por todo el país y de tomar contacto con todos los gobernadores, incluyendo los de los partidos distintos a los suyos, y esto le sirvió muy bien como andamiaje para ir escalando los escalones. Lamentablemente ocurre lo que muchos temían, que esta Conferencia Nacional de Gobernadores fuera, digamos, la punta de lanza del priismo, aunque estuvieran aglutinados a la conferencia también los gobernadores del PAN y del PRD y de otras opciones políticas, porque estos casi no se ven, excepto por ejemplo en el caso actual, el gobernador de Chiapas pertenece al Partido Verde, pero fue apoyado por el peñismo y el PRI, y entonces pues se diluyó un tanto cuanto su militancia original, que es la de ser miembro del Partido Verde, que originalmente fue un partido de carácter familiar, que con los González Torres a la cabeza, que pues se nutrió con una gran capacidad de movilización gracias a los ecologistas, a los animalistas, a los grupos que pues piensan que el proteger a la naturaleza es más importante que proteger muchas veces al ser humano. Así es. Yo creo que la naturaleza debe servir para el hombre. Así es. No solamente exigir que el hombre le cumpla la naturaleza. Esto es una cosa que tenemos que estudiar y examinar muy bien, porque es muy polémica. Hay gente que no entiende que siempre el propósito es servir al ser humano. Y si, por ejemplo, la naturaleza nos puede servir con su enorme riqueza, con su enorme importancia, a que podamos satisfacer a un mayor número de habitantes de este planeta, debemos hacerlo. Por ejemplo, un
como ejemplo, como una muestra, si hay alguna especie en extinción, pero hay una tribu en África que padece hambre, es muy difícil que esta tribu pueda de alguna manera respetar la vida de aquellos animales en extinción que lo necesitan para alimentarse. La simbiosis, maestro. No es que yo apueste por ello. Naturalmente que hay que defender cuanto podamos la belleza y el esplendor de la naturaleza que nos fue legada por Dios. Así es. Pero sin ninguna duda tenemos también que pensar en la posibilidad de hacerlo todo para que sea para el beneficio de cada uno de nosotros. Lo mismo funcionaba con la Conferencia Nacional de Gobernadores. Buscaban el beneficio de sus estados a cambio de interponer una instancia hacia el autoritarismo presidencial que ellos mismos conocían hasta sus entrañas. Yo recuerdo, el amor que hace unos años tuve ocasión de entrevistarme con el que era gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que ahora le dejó la gubernatura, como todos sabemos, a su hermano Rubén en una muestra clarísima de nepotismo a la mexicana o el nepotismo priista, sí, que parecía que en este aspecto el PAN y otros partidos eran mucho más inclinados a esta tendencia que el PRI. Pues no, con este asunto de los Moreira a todos se les dejó pequeños. Pero bueno, en ese momento el gobernador Moreira, que aspiraba a integrarse al equipo de Peña Nieto ya desde entonces, y sabía perfectamente bien de que pues, él estaba limitado a eso, que no podía aspirar directamente a la presidencia de la República por el momento, aunque su corazoncito lo indicaba que tenía posibilidades. Me dijo, a pregunta expresa mía, yo le pregunté, bueno, y si Felipe Calderón fuera miembro del PRI, ¿usted lo trataría igual? De hecho se lo pregunté porque era ya notorio que cada vez que iba Calderón a Coahuila ocurría un incidente fuerte, severo entre el gobernador y el presidente y el gobernador. Y me contestó Moreira, no, por supuesto que no. En nuestro partido impera la disciplina y por supuesto que yo respetaría, como cualquiera de los hombres y mujeres de este partido, a un presidente priista en términos distintos. Y digo, ¿y cuál es la diferencia? Es decir, si el PRI gobierna, ¿por qué se le va a dar un trato diferente al presidente? Y contestó, palabras más, palabras menos, porque así son las cosas de mi partido. Y ahorita en este momento tenemos que defender a mi partido, que es el PRI, de la injerencia del PAN a nivel nacional. Entonces esto era un reflejo de lo que se ha convertido en lo que siempre he señalado yo como sectarismo. Uh-huh. De cualquier manera, la CONAGO era quizá una de las pocas instituciones o organismos que de verdad fueron útiles a partir de la primera alternancia. Pero no porque lo quisiera el PAN, no porque lo quisieran los mandatarios ni los Fox, Perón, uh-huh, sino porque los priistas gobernadores, que eran muchos más, atrajeron a sus colegas de otros partidos, concretamente el PAN y el PRD, para que pudiera lograrse un contrapeso y se hiciera sentir la voz de la provincia, de la voz del interior del país, con demandas pues que todos hacían suyas, presentaban a un régimen que seguía siendo centralista, pero con un intento real, gracias a la CONAGO, de federalismo. Lamentablemente, con la llegada de Peña Nieto al poder, los priistas se volvieron otra vez reverenciales. Priistas volvieron al estilo antiguo y arrastraron ahora también a sus colegas del PAN y del PRD, que o se suman a la tendencia presidencialista actual o se quedan aislados quizá para siempre. Hasta el gobernador de Morelos, por ejemplo, Graco Ramírez, que era uno de los periodistas más encendidos en sus discursos durante muchos años, se ha convertido en un gobernador que parece priista. Así es. En otros casos ha ocurrido una cosa semejante. Por ejemplo, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, pues es un hombre que no se ve como para imponer su figura ante la del mandatario en funciones, mandatario federal en funciones.
más bien se ve como una continuidad del gobernador Oliva Ramírez, perdón, que pues ahora está pugnando también por la presidencia del Partido Acción Nacional y no tiene la fuerza de despegue necesaria como para tener una imagen sólida como líder político. En estas circunstancias, la CONAGO se ha ido apagando. Esta institución que fue fundamental durante 12 años para evitar las torpezas y los excesos de los gobiernos de la derecha, se ha convertido prácticamente, y lo dicen además, en una defensora marginal del Pacto por México, que nació muerto, que nació quizá como un bebé prematuro que no resiste los agobios de la incubadora. Nació antes del tiempo necesario, sin formarse del todo, y por lo tanto ya no es defendible, dado que ya no existe la izquierda dentro del pacto, y si no existe la izquierda dentro del pacto, pues entonces nada más se queda a la derecha, porque cada vez me parece que el gobierno de Peña cerca más de la derecha, que ni siquiera ese centro, digamos, de la brújula en el que parecía estar situado el PRI, por lo menos en la retórica. Ahora no, ahora es claramente tendenciosa hacia la derecha la discursiva presidencial. Pero esto ya no es pacto. Si al pacto le quitan los brazos y las manos, lo deja inoperable. Y esto es lo que ha ocurrido actualmente. Entonces, decir que la CONAGO sirve para defender al pacto es una enorme barbaridad. Yo creo que uno de los elementos fundamentales que estamos viviendo ahora es este retroceso democrático. Si se logró el avance de la CONAGO en los regímenes anteriores, esto era quizá una importantísima condición para consolidar lo que siempre habíamos anhelado, el federalismo mexicano en esencia, es decir, la posibilidad de que de verdad esto funcionara como una federación y no como una república centralista como en los hechos siempre ha sido. Así es. Desgraciadamente retornamos otra vez al núcleo central y la CONAGO no ha servido absolutamente para nada. De la misma forma, maestro, la deuda pública equivale al 38% del PIB, ¿no? ¿Es manejable? Bueno, hoy dieron la información, el día de ayer, perdón, dieron la información acerca de que se debe el gobierno, por su parte, nada más únicamente el gobierno, algo así como 6 millones y medio de pesos. 6 millones y medio de pesos. Esto es importante hacerlo sobre allá porque en ocasiones anteriores he estado hablando de que la deuda, en términos generales, suma más de $1 billón. Bueno, así es. En efecto, así es. Pero lo que pasa es que no se ha tomado en cuenta la deuda interna ni la deuda interna y externa del sector privado, que también, sea lo que sea, es deuda que arrastramos los mexicanos. Es correcto. Juntas las dos deudas, la pública y la privada, nos dan más de $1 billón. Si Hacienda habla de que la deuda pública solo del sector público equivale al 38% del PIB, si sumamos la deuda que arrastra el sector privado y que nos impulsa hasta más allá del $1 billón, estaríamos manejando una cifra verdaderamente escalofriante. Es decir, más del 75% del PIB. O sea, equivale la deuda, lo que deben tanto un sector y otro, tanto interna como externamente, al 75%. Wow. Si hacemos caso del cálculo que hace la propia oficialidad sobre el manejo de la deuda únicamente pública. ¿Cómo se puede manejar la economía en esta naturaleza cuando solamente hay un 25% del PIB, digamos, sano? Para colmo,
Pues vamos a los datos que ya habíamos adelantado hace 2 días respecto a lo que equivale la economía del narcotráfico en el funcionamiento de la estructura nacional. Decíamos que si el narcotráfico desaparece de la geografía nacional, se desplomaría esta economía en un 60%. Es decir, nos quedaríamos sin ningún Producto Interno Bruto, cero, más allá del cero, en un subdesarrollo y en una desaceleración verdaderamente patética en lo que yo llamo de crecimiento, aunque la palabra de crecimiento altere los nervios a los economistas, porque dicen, en todo caso hay que hablar de desarrollo negativo, porque no existe ninguna posibilidad de que un país decrezca. Pero es exactamente lo que ocurre. Si vas hacia la vaca del crecimiento, pues hay que decir las cosas como son. Claro. Se va para abajo en el crecimiento, estamos hablando de un decrecimiento, aunque nos moleste el término, aunque no podamos entenderlo desde el punto de vista de las calculadoras y de los parámetros para medir la pobreza y las posibilidades de evolución financiera. Esto es terrible, porque nos estamos dando cuenta de que con la deuda y el narcotráfico, la economía mexicana está totalmente perdida. Así es. No hay forma de manejarla, no hay forma de sacarle el jugo, no hay forma de encontrar salidas viables. Yo no sé en qué están pensando los sabios financieros de nuestro sistema político mexicano, que están ahí asesorando al señor Peña Nieto para que además siga contrayendo deudas. Y solamente durante este primer año del gobierno, el señor Peña contrajo una deuda ya de 606.174 millones de pesos, que fueron aumentando la deuda global del sector público en un 10.2%, solamente en un año. ¿Eso qué quiere decir? Que si sigue este ritmo, al terminar su sexenio habrá elevado la deuda que recibió en un 70% aproximadamente, porque obviamente va aumentando también el interés, y no sería 60 sino 70 y más por ciento si sigue a este mismo ritmo, y esto nos revelaría que ya no tendríamos salida de la naturaleza en el plano económico, salvo vendiendo todo nuestro petróleo, salvo vendiendo toda nuestra minería, salvo vendiendo toda la industria eléctrica, o vendiendo todo aquello que sea posible. Ya se pueden adquirir por parte de los extranjeros tierras hasta 200 kilómetros de las playas. Antes las playas se decía que eran mexicanas, que no podían los extranjeros invertir de acuerdo a la ley en zonas cercanas al mar, ni mucho menos mar adentro. Así es. Ahora resulta que las propiedades de los extranjeros pueden llegar hasta 200 kilómetros desde el mar, y esto ha hecho que seamos prácticamente pues una especie como de paraíso subsidiario para los grandes jubilados y pensionados y todos aquellos que quieren disfrutar más de sus dólares porque rinden más en México que en ninguna otra parte. Wow. Esto es prácticamente alarmante si, como vemos también, por otro lado, el petróleo mexicano pues está cada vez más cerca de ser engullido por la gran ambición de las transnacionales. Se ha mencionado que ya es obvio que todos los contratos de exploración por parte del sector privado han desplazado en un 100% a Pemex. Sí, que toda la exploración del petróleo ya no está en manos de Petróleos Mexicanos o de Pemex, como llamamos ahora a la empresa paraestatal que está prácticamente desmantelada, sino que pertenecen a la iniciativa privada, muchos de ellos, iniciativa privada que en el caso de los mexicanos, muchos de ellos son prestanombres de consorcios estadounidenses. Estamos pues con el yugo al cuello. Estamos en una situación verdaderamente alarmante, como pocas veces se haya visto, y no pareciera haber salidas próximas válidas para que pudiera el señor Peña Nieto enderezar
el timón de mando hacia otras aguas menos turbulentas. Nos esperan años muy complejos, llenos de problemas, llenas de dificultades, sobre todo en el sector financiero, y con augurios bastante negativos acerca de hacia dónde nos va a dejar, en qué arrecife va a encallar la nave de la República al mando de Peña Nieto. Pues sí, terrible que está la situación y no vemos de ahí ninguna manera inteligente de que se puedan reequilibrar estas cosas, y por supuesto que se ve que esto no es manejable si no seguimos siendo manejados por lo que está pues de alguna manera manteniendo en violencia a nuestro país. En fin, ¿qué dice de la historia de los pozos petroleros y Andrés Manuel López Obrador? Pues precisamente en aquel momento hablábamos de lo importante que es esta nueva información que ha surgido, en el sentido de que los contratos de exploración, la propiedad de hecho de los pozos petroleros, ya está en 100% en manos de los extranjeros. Sí. Yo recuerdo que la carrera política, la de Manuel López Obrador, que inició siendo él miembro del PRI, fue incluso presidente del PRI en Tabasco poco menos de un año. Luego, pues al darse la decisión de 1988, convocada por Porfirio Muñoz Ledo y sobre todo por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que se sumó a este grupo en el 88. Y ya entonces compitió 2 veces por la gobernatura de Tabasco. En 1994, hay que tener referente porque es importante, Sí. Andrés Manuel surgió como figura nacional precisamente como consecuencia de su enorme protesta, la marcha aquella que hizo desde Villahermosa hasta la Ciudad de México, entre ellas, y luego el hecho de haber bloqueado el acceso a los pozos petroleros de Tabasco, lo hicieron estar dentro de la órbita de los grandes conflictos nacionales. A partir de entonces, Andrés Manuel López Obrador obtuvo relevancia nacional. 1994. Ya pasaron 20 años. 20 años. Así es. 20 años en los que Andrés Manuel ha sido también 2 veces candidato a la presidencia. Ha estado en la fundación directa de 2 partidos políticos, tanto el PRD como ahora en el caso de Morena. Se retira de Morena porque considera que el PRD le falló no al país, sino a él, por haber signado el Pacto por México, cuando en realidad lo que hace el PRD es separarse del pacto cuando se siente traicionado con la reforma energética. Esto es una diferencia abismal entre un criterio y otro. Habría que analizar hasta qué punto el hecho de haber firmado el Pacto por México contribuyó a empobrecer a los mexicanos, en el sentido de que la reforma fiscal que sí aprobó el PRD nos ha desbolsado, nos ha quitado todo lo que hay en el bolsillo. Esto tendríamos que examinarlo con cuidado, pero finalmente el caso es que ahí tiene Andrés Manuel una salida con un presidente muy cercano. Mucho me temo, que lo temo de verdad, que la estrategia al ser anunciada esta situación sobre los pozos petroleros actuales en manos de la iniciativa privada sea como una especie de alerta para quienes como Andrés Manuel ya han tomado algunas decisiones anteriores al respecto. El bloqueo de pozos de 1994 es un precedente que puede volver a ocurrir, que puede volver a darse en el escenario actual, pero con la mayor facilidad del mundo. Sí. Y esto es algo que también tenemos que prever porque puede ocurrir al corto plazo. Prever como analistas políticos es advertirlo, no sumarnos o restarnos, sino estar pendientes de la evolución que esto pueda darse, porque a mí me parece que tiene todos los elementos para volver a esa postura de 1994 que tantos réditos políticos le dio Andrés Manuel López Obrador, y además ahora con un gran sector de la población, me atrevería a decir que con la mayor parte de la población, en contra de la reforma energética. Pues sí, terrible también. Y bueno, también se dice que en Yucatán quieren a Gamboa como gobernador.
Nadie hace nada más, yo no salgo del país, amor. Si esto ocurre, verdaderamente sería ya la locura, ¿verdad? Es decir, es de la misma calaña que Mario Marín en Puebla, pues, ¿qué te diré? Que el gobernador de Oaxaca, Murat, que tantos y tantos personajes siniestros que han manchado para siempre no solo su propia personalidad, sino también a su partido. Independientemente de que Emilio Gamboa ha sido señalado cientos de veces como uno de los clientes del gran pederasta de Cancún, Jan Zucarcuri, como defensor de los intereses de Camil Nasif, que era el famoso rey de la mezclilla en Puebla, y que estaba vinculado directamente a través de Mario Marín Torres, precisamente, con Jan Zucarcuri, pues nos daremos cuenta de la autoridad moral de este sujeto. Es increíble que personajes de esta ralea estén ahora coordinando a su bancada, la del PRI, vencedora en las elecciones del año 2012, precisamente como coordinadores en el Senado de la República, para vergüenza y escarnio de todos los priistas que desean una evolución hacia otro destino, o que no se ensucien, no quieren ensuciarse con los pantanos del pasado, y sin embargo no hacen más que buscarlos. No me lo puedo explicar. Llevan allí a los coordinadores, el coordinador del Senado lleva a Yucatán a todos sus senadores como rebañito, para que de ahí surja de repente una voz que diga: ¡ay, Gamboa, gobernador! Pero, ¿y la historia? Ya se nos olvidó que Gamboa ha tenido oportunidad de ser gobernador en otros sexenios, cuando estaba incluso más cerca del presidente de la República, como durante el sexenio de Miguel de la Madrid. ¿Y por qué no fue gobernador? ¿Por qué no fue candidato? Por cobarde, porque no se atrevió, y esto me consta de manera directa, así, en un cara a cara con este señor, me consta que dijo textualmente que él no quería interrumpir al cacicazgo cerverista. Apoyó a Cervera por miedo, por un terrible miedo a un personaje que nunca le dio ser atemorizante, porque tenía muchísimos hilos sueltos que hubieran podido unirse para declararlo uno de los peores mexicanos, no digamos ya yucatecos, de nuestra historia. Un mexicano que hizo que la península de Yucatán se convirtiera en paso obligado de las drogas de los Estados Unidos, gracias a sus enjuagues con el señor de los cielos, Amado Carrillo Fuentes, que construyó 42 pistas clandestinas en Yucatán para que pudieran aterrizar ahí las aeronaves que venían de Sudamérica y Centroamérica también. A este personaje es al que le tenía tanto miedo Emilio Gamboa. Y ahora que resulta que ya el señor se murió desde hace ya muchos años, desde el 2004, hace 10 años, se cumplirán en agosto, ahora sí se siente descansado como a poder aspirar a sus 63 años, ahora a una gobernatura que podría dársele como candidato en 5 años más, cuando tenga 68 años de edad. Wow, qué miedo. No es así de ancianos este asunto, con mucho respeto para quienes tengan esa edad. Ya sabemos que a esa edad, a los 68, yo tengo 61, así que estoy muy cerca de esta posibilidad. Podemos tener la mente libre, pero no la capacidad de dinamismo necesarios para poder llevar adelante la responsabilidad de un gobierno. Así es. Mucho menos si se ha tenido la cobardía de rechazarlo cuando se pudo acceder a él. Es correcto. Pues ojalá y le echen ganas a los yucatecos y no vayan a caer en malas andadas. También por ahí se intriga. A veces nos damos sustos tremendos, como pasó en Morelos hace unos días. Así es. Se hizo un funeral impresionante para Edgar Tamayo, el mexicano que fue ejecutado en Huntsville, Texas. Así es. Y tal parece que se nos olvida que, pues, aunque no fuera justo su proceso judicial, pues el hecho es que se le imputaba un asesinato que nunca llegó. Se le hizo héroe como consecuencia de la mala estructura de un gobierno que es incapaz de defender
con justicia a sus connacionales. Un Un héroe ya muerto por la injusticia de haber sido precisamente ejecutado contra los derechos humanos. Pues es lo que está pasando con muchos mexicanos, necesitan morirse para que se les haga justicia. Es lamentable. Para levantar la voz y levantar la mano. Pero bueno, a ver qué pasa ahora que venga el presidente de Estados Unidos y en qué plan se pone Peña Nieto. Ojalá y de verdad saque la cara y las manos por los mexicanos, que lo dudo mucho. Pero también por otro lado, maestro, se intriga por ahí que va el relanzamiento de Videgaray para la presidencia. ¿Usted cómo lo ve? Imagínense, ya tenemos apenas a un año una lucha intestina por lograr quién es el candidato, obviamente, a la presidencia de la República. Mucho me temo que si las elecciones fueran hoy mismo, pues no sería tan positiva la perspectiva para el PRI, tampoco para el PAN, primero para el PRD, porque está dividida la izquierda con Morena, como un clavo, como una piedra en el zapato. Así es. Yo no sé quién podría ganar las elecciones del día de hoy, pero sí sé que los tres partidos están desgastadísimos y que ganaría, por supuesto, la abstención, porque los mexicanos ya están hartos de mentiras y de falacias. Así es. Y el caso de que Videgaray, que hace su segundo apellido, fuera postulado a la presidencia, sería confirmar que los liderazgos en México van en sentido opuesto directo a los liderazgos populares. Mientras más eres odiado, más posibilidades de ser líder de acuerdo a los parámetros internacionales tienes, como ha ocurrido al ser designado Peña Nieto el líder político del año, precisamente cuando más baja está su popularidad. Así es. Y como ha sido el caso de Luis Videgaray, que también ha sido premiado como el secretario de Finanzas del año, cuando más ha golpeado a los intereses financieros de sus connacionales. Entonces, para ser líder hay que golpear a los que se lidera. Esto es algo que todavía, a pesar de mis años de andar en este asunto del periodismo, no acabo de entender ni de aterrizarlo, pero así se están dando las cosas. Sí, pues realmente... Más que esto se deba a una intriga permanente de quien funge como subsecretario de Gobernación y que es uno de los grandes amigos, cercanos, favoritos, como queramos llamarle, del señor Peña Nieto. Así es. Luis Enrique Miranda Nava, que es precisamente el hombre de toda la confianza del presidente Peña Nieto, el que está en los conciliábulos más íntimos, más cercanos. Es el hombre que tiene derecho de picaporte al despacho presidencial, que aunque perdió en su competencia por ser alcalde de Toluca, fue inmediatamente recogido por Peña Nieto para integrarlo a su gabinete como gobernador del Estado de México y luego postularlo como subsecretario de Gobernación, pero con capacidad de movimiento quizá mayor a la del propio titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces es claro que la intriga viene por parte de Gobernación, pero no del titular, sino del subsecretario, que también tiene anhelos de irse acomodando con el tiempo como el gran fin del presidente Peña Nieto. Estos son los cálculos, pero a veces se nos equivoca que por ver el arbolito no vemos el bosque. Lo que está ocurriendo es que el PRI está perdiendo enorme capital político por estos movimientos que van en contra de los intereses colectivos. Y que si el PRI pierde capital político, no debe olvidar que solamente lo separó de la izquierda unida, cuando estaba unida la izquierda, un 4% bastante cuestionable en términos reales por cuanto se dijo al manejo de dinero, bonos, despensas, etcétera, por parte del PRI, aunque también los otros partidos cayeran en el mismo vicio. Lo cierto es que el PRI está desgastado, lo cierto es que el gobierno de Peña Nieto no parece enderezarse, y lo cierto es que la economía de nuestro país está en un verdadero berenjenal, en un pantano del que va a ser muy difícil que salgamos, por lo menos en el corto plazo. Y hablando de la reforma política de Peña Nieto, ¿qué podemos decir, maestro? Pues agregar nada más una cosa que precisamente contradice lo que hemos dicho, porque así como hay ya quienes se adelantan en la carrera presidencial, hay quienes, aunque parezca increíble en este momento, empiezan a cantarle a los oídos como las sirenas de Dinamarca al señor Peña Nieto que si hace un buen gobierno
¿por qué no pensar en la reelección del presidente? Ya la van afinando. No, pues ya por lo menos los legisladores van a reelegirse de manera directa. Imagínate a Gamboa hasta que tenga 100 años en el legislativo. Esa es una posibilidad que a lo mejor sería más antojadiza que el ser gobernador de Yucatán. así. O a Mario Fabio Beltrones, que ya tiene sus años también, pues ahí con su bastón, manteniéndose en el legislativo, o como a tantos otros que han ido de partido a partido, pues también ahí haciéndose viejos para que los partidos, los senados se conviertan en el antiguo Consejo de Ancianos de Roma. Yo no sé exactamente qué es lo que está pasando, pero lo que sí sé es que escucho mucho alrededor, en los corrillos políticos, sobre todo entre periodistas, alabanzas y alabanzas a Porfirio Díaz. No sé si lo que quieren es traerse los restos de don Porfirio de Montparnasse, del cementerio de Montparnasse en París, clonarlo actualmente. ¿Perdón? Clonarlo seguramente. Sí, no que se lo traigan de ahí, precisamente para que empiecen a hablarse otra vez de la inmensa figura de don Porfirio, pero en términos positivos, como creador de obras públicas que han sido inmovibles al paso del tiempo. Pero caramba, de verdad queremos eso los mexicanos, un retroceso a un nuevo porfiriato. Pues ya la reforma política de Peña Nieto posibilita estas reelecciones, posibilita la creación de un instituto al que le cambian una letra y le dan un pequeño matiz a llamarlo Instituto Nacional de Elección. Así es. Para que no sea nacional electoral, le ponen ahora de elecciones como si estuviera casado con alguien, Instituto Nacional de perteneciente a las elecciones. Es algo que me parece un poco ridículo que estas reformas lleguen a ese punto pues, de parodia. Así es. Y que en realidad las intenciones estén por debajo de la mesa. ¿Qué va a pasar con Peña Nieto? ¿A ser capaz de remontar? ¿A ser capaz de convertirse en el líder que tanto tiempo ha esperado este país? Lo veo cada vez más difícil. Está demasiado atorado en los pequeños grupos de poder. Está demasiado comprometido con los intereses del exterior. Está verdaderamente angustiado por la falta de liquidez en su gobierno. Tiene una deuda que no puede ya manejar, a una clase política que se avejenta día a día, que no busca la salida por ninguna puerta, que no sirven para acordar pactos que puedan durar más de un año, y con una creciente crispación nacional. Así es. No es fácil el panorama, es bastante complejo, y eso que hemos hablado el día de hoy, por primera vez desde que empezamos estos espacios, de la violencia que también puede generalizarse hacia otras entidades del país. Este es el panorama para este 2014, que la verdad a veces lo único que me resta como esperanza es lo que decíamos al principio. Voltear a ver y ver que hay cosas que son bellas, voltear a ver hacia la familia, voltear a ver hacia lo que uno más soñadamente quiere, y hacer un esfuerzo permanente para estar bien informados y evitar la manipulación colectiva. Que es realmente lo que nos está haciendo mucho daño, amor. Así es una manipulación colectiva y una acción política individualista que nos mantiene alejados completamente de la realidad y sobre todo que no nos permite nosotros tomar el control como debe ser, y ojalá y esto no promueva un movimiento hostil que pues nos lleve a una revuelta fuerte en nuestro país con esta acción. No lo deseamos, pero no lo descartamos. Así es. No queremos que haya una revuelta civil, no queremos que haya una revuelta que nos lleve a una situación que no puede darse en México también por sus dimensiones, por las circunstancias regionales que privan en cada uno de los estados de la República. Pero lo que sí creo es que en este momento los partidos que existen no tienen la verdadera representación popular, y esto puede dar lugar, desde luego, a que la ciudadanía comience a buscar otras posibilidades, porque lo que no es posible es seguir por un sendero que nos lleva hacia el abismo. Así es, maestro. Pues ni hablar, seguiremos dando la información tal y como usted la desmenuza y la proyecta con tanta calidad objetiva,
y que la gente pueda tener la facilidad de escuchar y de estar alerta, sobre todo en los movimientos antiestratégicos hacia nosotros, y que bueno, podamos participar en más con preguntas, con dudas, para poder tomar un camino indicado en esta acción que sí podemos tomar como equipo los mexicanos, si eso nos los permitiera. Ojalá que así sea, Labor. Yo por lo pronto estoy a las órdenes de ustedes y agradeciendo muchísimo este espacio a Radio 5 Morelos y sobre todo a todos los que nos escuchan también por las redes sociales. Les mando un abrazo y nos escuchamos mañana. Claro que sí, muchas gracias como siempre, maestro. Esto fue Desafío. Hasta la próxima, maestro. Buenas tardes. Hasta la próxima.